No se suponía que terminara así. Cuando Sara mencionó la fiesta por primera vez, no le di mucha importancia. Llevábamos casados lo suficiente como para que yo conociera su rutina. Una noche con Tara y su grupo. Tal vez unas copas y algo de baile, nada demasiado alocado. Al menos eso era lo que solía pensar. Pero había algo diferente en esta fiesta. Tal vez fue la forma en que lo mencionó casualmente en la conversación o el hecho de que Tara tenía la reputación de organizar las fiestas donde todo podía pasar. Traté de no darle muchas vueltas, pero mi instinto no lo dejaba pasar. La conocía lo suficientemente bien como para captar los cambios sutiles, como cuando últimamente parecía distraída, las noches tardías sin muchas explicaciones. Ya habíamos discutido por eso antes. Pero esta vez no era solo frustración o celos de mi parte. Esta vez, sentía que algo se nos escapaba, algo importante. La noche antes de la fiesta, le dije cómo me sentía. Creo que no deberías ir, le dije, intentando mantener la voz firme. No es que no confíe en ti, Sara, pero últimamente, no sé, parece que ya no estamos en la misma sintonía. No esperaba que reaccionara de la manera en que lo hizo. Estás paranoico otra vez, me espetó, entrecerrando los ojos. Es solo una fiesta que organiza Tara, no es como si fuera un extraño. ¿Por qué siempre haces esto? Siempre. Esa palabra me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Lo dijo como si yo la estuviera vigilando constantemente, asfixiándola con dudas, pero ese no era el caso. Le había dado su espacio, la dejé vivir su vida, confiando en que nuestro lazo era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tentación que se le presentara. Pero últimamente, había estado distante, emocional y físicamente. Todavía estábamos bajo el mismo techo, pero sentía como si poco a poco la estuviera perdiendo. No intento controlarte, le dije, luchando por mantener la calma. Solo te estoy diciendo cómo me siento, algo acerca de esta fiesta no me gusta. No me siento bien. ¿Podemos al menos hablar de esto? Ella puso los ojos en blanco, desestimándome como si mis preocupaciones no fueran más que inseguridades triviales. ¿Hablar de qué? Actúas como si fuera a irme con otro tipo en cuanto cruce la puerta. Es solo una salida, por el amor de Dios. Pero no era solo una salida. Era todo lo que se había estado acumulando durante los últimos meses, la distancia, las noches tardías con excusas vagas, la forma en que ya no parecía presente cuando estábamos juntos. Sentía que la estaba perdiendo poco a poco. Y esta fiesta se sentía como un punto de inflexión. Pero en lugar de insistir más, la dejé ir. No sé por qué. Tal vez estaba cansado de pelear, cansado de sentir que siempre era yo el que intentaba unirnos de nuevo, mientras que ella parecía cada vez más ansiosa por alejarse. Así que cuando se fue esa noche, no la detuve, pero no pude quedarme quieto. A medida que pasaban las horas, me encontraba caminando de un lado a otro por la casa, con la mente llena de cosas en las que no quería pensar. El silencio era ensordecedor. Para la medianoche, no había recibido una sola palabra de ella. Ni una llamada, ni un mensaje, solo la casa fría y vacía. Tomé una decisión, una que cambiaría todo. Agarré mi teléfono, abrí la aplicación de rastreo que habíamos instalado meses atrás cuando ella seguía perdiendo su teléfono. Y la seguí. Se sentía mal, incluso invasivo. Pero en ese momento, no me importaba. Necesitaba saber dónde estaba, qué estaba haciendo, y tenía que conocer la verdad, sin importar lo fea que fuera. La aplicación cargó y apareció su ubicación. Esperaba que mostrara que estaba en la casa de Terra, tal vez en un bar cercano. En cambio, mostró algo que me hizo sentir un nudo en el estómago, un motel en las afueras de la ciudad. Me quedé mirando la pantalla tratando de procesarlo. ¿Un motel? ¿Qué demonios hacía allí? Mi corazón se aceleró. La ira y el miedo empezaban a crecer dentro de mí. Esto no era solo una fiesta. Algo más estaba pasando, algo que no me había permitido creer.
Sin pensarlo, agarré mis llaves y me dirigí a la puerta. El trayecto hacia el motel se sintió como si hubiera durado horas, aunque probablemente solo fueron 20 minutos. Mis manos apretaban el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Podía sentir la sangre correr por mis oídos, mi corazón latiendo con más fuerza a cada milla. Seguía revisando mi teléfono, viendo el punto parpadeante que marcaba la ubicación de Sara. Seguía en el motel, aún allí, sin moverse. Quería darme la vuelta, fingir que no lo había visto. Parte de mí esperaba que fuera un error, que estuviera allí por alguna razón completamente inocente y que yo solo estaba exagerando. Pero en el fondo, sabía que la distancia entre nosotros en los últimos meses no era mi imaginación. No era solo estrés o trabajo. Era algo más oscuro. Cuando entré al estacionamiento, aparqué un poco alejado del edificio, sin querer llamar la atención. Solo había unos pocos autos, ninguno que reconociera. Me quedé allí un momento, apretando el volante, mirando el letrero del Westmoor Motel, las letras de neón zumbando levemente en la noche. El lugar estaba deteriorado, el tipo de sitio al que la gente iba cuando no quería ser vista. Barato, discreto, el lugar perfecto para aventuras o secretos. Abrí la aplicación de nuevo, mi pulgar flotando sobre la pantalla como si esperara que me dijera algo diferente. Pero el pequeño punto no se había movido. Ella seguía allí en una de esas habitaciones. No aparecía el número de habitación, pero podía averiguarlo. Solo había unas pocas posibilidades. Salí del auto y caminé por el estacionamiento tratando de controlar mi respiración, tratando de no imaginar lo peor. El aire fresco de la noche no hizo nada para calmarme. Mi mente corría por cada escenario posible, imágenes cruzando por mi cabeza. Sara en una habitación con alguien más, riendo, sonriendo, haciendo las cosas que no había hecho conmigo en meses. Caminé pasando algunas habitaciones, cada puerta marcada con un descolorido no 2,0,1,202,2,0,3. A medida que me acercaba al final de la fila, aminoré el paso. Mi corazón latía con fuerza en el pecho y me detuve frente a las últimas habitaciones, mis ojos recorriendo el estacionamiento. Y entonces la vi, su coche estacionado en el extremo más alejado, escondido como si no quisiera que nadie lo viera. Esa era toda la confirmación que necesitaba. Me quedé ahí por un momento, mirando su coche, mientras la realidad me golpeaba. Ya no había más pretextos, ya no había más excusas. Ella estaba aquí, en un motel, y no había ninguna buena razón para eso. La confianza que teníamos se había roto, reemplazada por algo que no quería aceptar. Me acerqué a la puerta de la habitación más cercana a su coche, con los puños apretados a mis lados. Habitación 214. Las persianas estaban cerradas, con el tenue resplandor de una lámpara que se filtraba por los bordes. Dudé, mi respiración se hizo superficial. ¿De verdad quería saber? ¿De verdad quería ver lo que había detrás de esa puerta? Sí, tenía que hacerlo. Levanté la mano para tocar, pero me detuve a centímetros de la puerta. En lugar de eso, apoyé la oreja contra ella, escuchando. Al principio, no había nada más que silencio, luego voces apagadas, su risa suave. Una voz masculina siguió, amortiguada, pero suficiente para que una oleada de rabia me recorriera. No necesitaba oír más. Sin pensarlo, golpeé la puerta con fuerza. Las voces dentro se detuvieron de golpe. Podía oír movimiento, susurros entrecortados, pánico. Mi mente iba a 1000 por hora, mi cuerpo temblando de adrenalina. Golpeé de nuevo, más fuerte esta vez. Sara, abre la puerta, grité, mi voz quebrada por la ira. Por un momento, no hubo nada más que silencio. Luego, la puerta se abrió un poco, lo suficiente para que pudiera ver su rostro. Se veía pálida, sorprendida, como si no pudiera creer que yo estuviera allí. Su cabello estaba despeinado, su maquillaje corrido, como si la hubieran sorprendido en medio de algo de lo que no podía escapar.
¿Qué diablos haces aquí, Siseo? Su voz baja, sus ojos moviéndose nerviosamente, como si revisara si alguien más estaba mirando. No me importaba la escena. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué haces tú aquí? Respondí, empujando la puerta para abrirla más. Ahora podía ver la habitación, una cama, sábanas desordenadas y un hombre sentado al borde, luciendo igual de atónito. No era nadie que reconociera, solo un tipo cualquiera. Exactamente lo que había temido. Sara salió, cerrando la puerta detrás de ella, tratando de bloquear mi vista. Esto no es lo que parece, dijo. Su voz temblaba, pero sus ojos la delataban. Estaba intentando desesperadamente recuperar el control de la situación. Me reí, el sonido amargo y frío. No lo es. Porque desde donde estoy, parece exactamente lo que es. No podía creer que esto estuviera pasando. No podía creer lo fácil que había sido para ella traicionarme. Después de todo, después de todas las oportunidades que le había dado, ella estaba aquí haciendo esto. Extendió la mano, tratando de agarrar mi brazo. Déjame explicar, suplicó, su voz temblorosa. Pero me alejé, asqueado. ¿Explicar qué, Sara? Estás aquí en un motel con él, dije, mi voz dura, cada palabra cargada con el peso de su traición. Abrió la boca, pero no salió nada. Por primera vez, no podía mentir para salir de esto. Y fue entonces cuando supe que todo había terminado. No había nada más que salvar. Todo entre nosotros, todo lo que había mantenido, estaba destrozado. La mano de Sara cayó a su lado, su expresión cambió de sorpresa a algo más frío, defensivo, como si ya estuviera calculando su próximo movimiento. El hombre adentro no se había molestado en salir. Todavía estaba sentado allí, probablemente esperando que simplemente me fuera, demasiado cobarde para enfrentar el daño que había ayudado a causar. Esto no es lo que piensas, dijo Sara, su voz más firme ahora, como si intentara recuperar el control de la situación. Pero ya era demasiado tarde. Ya había visto suficiente. Solo déjame explicar. ¿Está bien? ¿Podemos ir a algún lugar a hablar? Sacudí la cabeza, la incredulidad y la ira arremolinándose dentro de mí. A hablar. ¿De qué hay que hablar, Sara? Estás parada frente a una habitación de motel con otro hombre. He estado preocupado pensando que algo andaba mal entre nosotros, y aquí estás, demostrándome que tenía razón. Ella miró de reojo la puerta, sus ojos se dirigieron al tipo adentro, y luego volvió a mirarme. Estaba entrando en pánico. Lo podía ver, tratando de pensar cómo darle un giro a esto, cómo hacer que pareciera menos de lo que era. No es lo que piensas. Es solo que las cosas no han estado bien entre nosotros por un tiempo y no sabía cómo lidiar con eso. Vine aquí para despejar mi mente. ¿Despejar tu mente? ¿Es eso lo que llamas a esto? La interrumpí. Mi voz subió. No necesito escuchar tus excusas, Sara. Estás atrapada. No me insultes pretendiendo que esto es algo diferente de lo que realmente es. Dio un paso hacia mí, su expresión suavizándose, como si pensara que aún podía arreglar esto, manipular la situación. Lo siento. Está bien, cometí un error. Sé que me equivoqué, pero vayamos a algún lugar a hablar de esto. Podemos resolverlo. Las palabras resonaban en mi cabeza, huecas y sin sentido. ¿Cómo iba a haber algo que resolver cuando la persona que creía conocerme había estado mintiendo en la cara durante meses? Retrocedí, poniendo más distancia entre nosotros. No, Sara, no lo entiendes. Ya terminé. No queda nada que resolver. Tomaste tu decisión en el momento en que entraste en esa habitación. No te importó nuestra relación en ese entonces y no te importa ahora. Abrió la boca para decir algo, pero no le di la oportunidad. ¿Valió la pena?, pregunté. Mi voz era más baja ahora, no por ira, sino por agotamiento. Me sentía cansado,
agotado tras meses de cargar con el peso de nuestra relación en ruinas. ¿Solo valió la pena destruir todo lo que teníamos? Porque ya terminé de luchar por alguien que ya se fue. Por un momento, no dijo nada. Sus ojos se dirigieron al suelo, su fachada se agrietaba lo suficiente como para que yo viera la culpa debajo. Pero la culpa no era por mí. Era por ella misma. Lo sentía porque la habían descubierto, porque esto no estaba ocurriendo como ella esperaba. No quería que esto pasara, susurró, su voz rompiéndose un poco. No pensé que llegaría tan lejos. La miré incrédulo. ¿Llegar tan lejos, Sara? Me has estado mintiendo durante meses. Has estado desapareciendo, poniendo excusas, y yo he estado sentado en casa como un idiota, pensando que era mi culpa. ¿Y ahora me dices que no querías que llegara tan lejos? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Ella levantó la mirada, con los ojos suplicantes. Por favor, no quiero que esto sea el final. Podemos arreglarlo. Terminaré con él. Te juro que lo arreglaré. Me reí, pero no fue por humor. Era la risa de alguien que finalmente había llegado al límite, que se daba cuenta de lo lejos que había llegado todo y lo irreversible que era. ¿Terminar con él? Ya se acabó. Sara, en el momento en que decidiste mentir, en el momento en que elegiste a alguien más por encima de nosotros, todo terminó. No puedes arreglarlo ahora. Entonces comenzaron las lágrimas. Reales o falsas, ya no podía distinguir. Ella estaba ahí, secándose los ojos, tratando de parecer arrepentida, pero no importaba. El daño estaba hecho y ninguna cantidad de lágrimas lo cambiaría. No sentía más que una fría y hueca resignación. Necesitas irte, dije en voz baja. La ira fue reemplazada por el cansancio. Vuelve adentro. Haz lo que quieras, pero no vuelvas a casa. Hemos terminado. Ella negó con la cabeza, el pánico inundando su rostro de nuevo. Por favor, no digas eso. No nos tires por la borda así. Tirarnos por la borda, repetí, sintiendo que la ira me invadía una vez más. Tú ya lo hiciste. Yo solo estoy terminando lo que tú empezaste. Me di la vuelta y me alejé, cada paso se sentía más pesado, pero más seguro que el anterior. No miré atrás. No quería ver el arrepentimiento en su rostro, no quería escuchar más de sus mentiras o disculpas. Cuando me subí al coche, el peso de todo me golpeó de lleno. Todo había terminado, años de matrimonio, de amor, de confianza, todo se había ido en una sola noche. Y sin embargo, mientras me alejaba de ese motel, sentí algo que no esperaba, alivio. Era como si hubiera estado cargando un peso insoportable durante meses, tratando de arreglar algo que ya estaba roto. Ahora, al menos, la verdad estaba al descubierto y la pelea finalmente había terminado. Mientras me alejaba del motel, el peso de la noche se asentaba. Agarré el volante con fuerza, los nudillos blancos. A medida que las luces de la ciudad se desdibujaban a mi alrededor, la adrenalina comenzaba a desvanecerse, dejando una sensación de entumecimiento que se filtraba en mis huesos. Ya no sentía ira. Tampoco me sentía traicionado. Solo me sentía vacío. No se suponía que terminara así. No con una disculpa a medias fuera de un motel de mala muerte, no con Sara suplicando por algo que ambos sabíamos que ya estaba perdido. Pasé años creyendo que podíamos superar cualquier cosa, que cualquier dificultad que enfrentáramos era temporal. Pero al estar de pie en ese estacionamiento, escuchando cómo sus mentiras se desmoronaban una por una, me di cuenta de algo. La Sara con la que me casé ya no estaba. Tal vez no había estado presente desde hace mucho tiempo. Al llegar al camino de entrada, la vista familiar de nuestra casa no me trajo consuelo. Se veía igual, pero se sentía diferente. Esto ya no era un hogar. Solo era una casa, un lugar donde dos personas se habían distanciado, pretendiendo que podían aferrarse a algo que había muerto mucho antes de esa noche.
Me quedé en el coche unos minutos mirando la puerta principal, sabiendo que una vez que entrara, todo cambiaría. No tenía energía para enfrentarlo aún. Ni a los recuerdos, ni al silencio. Así que me quedé allí, repasando los últimos meses en mi mente, reproduciendo cada momento en el que debía haber visto las señales. Las noches que salía tarde sin explicación, la forma en que volvía a casa actuando como si nada estuviera mal, aunque yo podía sentir la distancia creciendo entre nosotros. Los momentos en que intentaba hablar con ella, intentar conectar, y ella se cerraba, desestimando mis preocupaciones como si me lo estuviera imaginando. ¿Cuánto tiempo llevaba engañándome? ¿Cuánto tiempo llevaba escondiéndome esto? Sentía la amargura creciendo en mi pecho, pero la reprimí. No tenía sentido estar enfadado ahora. La verdad era que ya la había perdido meses atrás. Solo había sido demasiado terco para darme cuenta. Finalmente, me obligué a salir del coche y entrar en la casa. La casa estaba oscura, silenciosa, tal como había estado cuando ella se fue más temprano esa noche. Tiré las llaves sobre la encimera y me quedé allí en la cocina, con el peso de todo cayendo sobre mí. Miré el reloj. Eran las 2 a.m. Ella volvería pronto, o al menos eso pensaba. La pelea fuera del motel había sido cruda, brutal, pero conocía a Sara lo suficiente como para saber que no simplemente desaparecería. Intentaría volver a casa, tratar de explicarse, de convencerme de que todo había sido un error, de que podíamos arreglarlo. Pero yo ya había terminado. Fui al refrigerador, agarré una cerveza y me dejé caer en el sofá, mirando la pared mientras tomaba un largo trago. El sabor era amargo, pero no importaba. Era como si necesitara algo, cualquier cosa, para cortar con la sensación de vacío que se estaba asentando. Pensé en la noche en que nos mudamos por primera vez a esta casa. Llevábamos 2 años casados, aún en esa fase de luna de miel donde todo parecía perfecto. Recuerdo lo emocionada que estaba Sara, cómo pasamos horas desempacando, riendo, hablando sobre el futuro. Teníamos planes, grandes planes, hijos, vacaciones, una vida que íbamos a construir juntos. Eso ahora parecía haber sido hace toda una vida. Ahora, lo único en lo que podía pensar era en su expresión cuando abrió la puerta del motel, el pánico, la culpa, pero también las mentiras. Incluso cuando la sorprendí con las manos en la masa, todavía intentaba manipular la situación, aún intentaba hacer parecer que había algo que salvar, como si pudiéramos barrerlo todo bajo la alfombra y volver a fingir que todo estaba bien. Pero ya no había vuelta atrás. Ya no. La puerta principal se abrió y escuché sus pasos mientras entraba. Se detuvo en el pasillo, probablemente insegura de si yo todavía estaría aquí. No me moví. No dije nada. Solo esperé, bebiendo mi cerveza, mirando la pared, sabiendo lo que venía después. Entró al salón, con los ojos rojos de tanto llorar, su rostro pálido. Ahora se veía diferente, como si el peso de lo que había hecho finalmente la estuviera golpeando. Pero no importaba. El daño ya estaba hecho. Se sentó en la silla frente a mí, sin atreverse a acercarse demasiado. Por un momento, simplemente nos quedamos ahí en silencio, la distancia entre nosotros parecía de kilómetros. «Podemos hablar», murmuró al fin, su voz temblorosa. Al principio no respondí. Ni siquiera la miré. Solo tomé otro sorbo de mi cerveza, dejando que el silencio se alargara hasta volverse insoportable. «¿De qué hay que hablar?», dije en voz baja, con un tono frío, distante. «Ya has dicho suficiente». Ella bajó la mirada, secándose los ojos. «Sé que cometí un error. Sé que te lastimé, pero te juro que no fue lo que parecía». No pude evitar reírme, un sonido amargo y crudo. ¿No fue lo que parecía? Sara, te encontré en una habitación de motel con otro hombre. ¿Qué podría ser peor? Fue un error, suplicó, su voz quebrándose. No estaba pensando con claridad. Estaba asustada. No sabía cómo arreglar las cosas entre nosotros.
Y tomé una decisión horrible. Pero no es lo que piensas. Finalmente, la miré, mis ojos duros. Tú engañaste, Sara. Tú mentiste. Y todavía sigues mintiendo ahora mismo. Admítelo. Deja de fingir que esto es algo que no es. Se estremeció con mis palabras, sus ojos llenándose de nuevas lágrimas. No estoy mintiendo. Sé que se ve mal, pero fue solo una vez. No significó nada. Estaba perdida y no sabía cómo decírtelo. No sabía cómo lidiar con todo. La miré fijamente, sintiendo la rabia hervir dentro de mí otra vez. Pero ya no era una ira explosiva. Era fría, asentada, el tipo de ira que te hace darte cuenta de que todo ha terminado. Se acabó, Sara, dije en voz baja, dejando la cerveza a un lado. Esto no tiene arreglo. Tomaste tu decisión. Ahora vive con eso. Ella negó con la cabeza, su voz elevándose en desesperación. Por favor, no digas eso. Te amo. No quiero perderte. Me levanté y caminé hacia el pasillo. Asterisco asterisco ya lo hiciste asterisco asterisco. Al salir de la habitación, pude escuchar sus sollozos, pero no me detuve. La verdad había salido a la luz, y ahora era el momento de dejarlo ir. Caminé por el pasillo hacia el dormitorio, cerrando suavemente la puerta detrás de mí. Los sollozos de Sara resonaban débilmente desde la sala de estar, pero los bloqueé. Me senté en el borde de la cama, con el peso de todo presionando sobre mí. Era una sensación extraña. No la explosiva ira o el desamor que había esperado, sino una especie de final vacío. Sabía que esto era todo. La habitación se sentía más fría de lo habitual, como si ya no fuera mía. Mis ojos recorrieron el espacio familiar, las fotos en las paredes, los pequeños detalles de una vida que habíamos construido juntos. Fotos de vacaciones, sonrisas de nuestra boda, recuerdos de momentos que en algún momento parecían perfectos, pero ahora nada parecía real. Era como mirar la vida de otra persona, los recuerdos de alguien más. Me quedé mirando una foto de nuestra luna de miel, en una playa lejana donde habíamos reído como si nada en el mundo pudiera tocarnos. ¿Cómo se derrumbó todo tan rápido? O tal vez no fue rápido. Tal vez había estado desmoronándose durante mucho tiempo y simplemente no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Quizás la traición de Sara fue solo el último clavo en un ataúd que habíamos estado construyendo juntos, ladrillo por ladrillo. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. No respondí, pero Sara empujó la puerta de todos modos. Su rostro estaba lleno de lágrimas y pálido, como si estuviera desesperada por decir una última cosa para cambiar mi opinión. Asterisco asterisco, ¿podemos hablar, por favor? Asterisco asterisco susurró, parada en el umbral, vacilante, como si incluso ella supiera que ya no había nada más que decir. La miré por un momento. La mujer que una vez amé, la mujer con la que había construido una vida. Ahora parecía una extraña, alguien que había tomado decisiones que no podía entender, alguien que había tirado todo lo que teníamos por un momento de egoísmo. Asterisco asterisco, ¿de qué hay que hablar, Sara? Asterisco asterisco dije con voz plana. Asterisco asterisco, ¿de verdad crees que más palabras van a cambiar algo, que de alguna manera podemos volver a como eran las cosas antes? Ya pasamos ese punto. Muy lejos de eso, asterisco asterisco dio un paso dentro de la habitación, con los brazos cruzados sobre sí misma, como si intentara mantenerse unida. Asterisco asterisco sé que lo arruiné todo asterisco, dijo, su voz temblorosa, asterisco pero no quiero perderte. Haré lo que sea para arreglar esto. Terminaré con él. Lo terminaré asterisco. La interrumpí, mi voz más dura de lo que pretendía. Asterisco no hay nada que terminar, Sara. No me importa él. No me importan tus excusas. En el momento en que decidiste entrar a ese motel, nos acabaste a nosotros, asterisco.
Su rostro se desmoronó con mis palabras, y nuevas lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Asterisco asterisco por favor asterisco asterisco, susurró, su voz quebrándose. Asterisco asterisco te amo. Sé que cometí un error terrible, pero aún te amo. ¿Podemos arreglar esto? Sé que podemos, asterisco asterisco sacudí la cabeza lentamente. La tristeza en mi pecho se mezclaba con algo más frío. Asterisco asterisco, ¿me amas? Asterisco asterisco repetí, mi voz suave. Asterisco asterisco, ¿estás segura de eso? Porque no se siente como amor. Se siente como culpa. Y eso no es suficiente para arreglar lo que rompiste, asterisco asterisco. Ella se desplomó sobre la cama, enterrando el rostro en sus manos, sus sollozos cada vez más fuertes. Pero no pude consolarla. No pude extender la mano hacia ella como solía hacerlo, porque la verdad era que ya no confiaba en ella, no después de esto, no después de lo que había hecho. Me levanté, con la decisión ya tomada en mi mente. Me voy, Sara, dije, mi voz firme. No puedo quedarme aquí y fingir que podemos arreglar esto. Estamos acabados. Ella me miró, con el pánico reflejado en sus ojos. ¿Qué quieres decir con que te vas? ¿A dónde vas a ir? No tenía una respuesta. No había pensado tan lejos. Lo único que sabía era que no podía seguir en esta casa, en esta vida que habíamos construido sobre una base de mentiras. Necesitaba estar en cualquier lugar que no fuera aquí. No lo sé aún, admití, pero lo averiguaré. Solo sé que no puedo quedarme. Ella se levantó, intentando alcanzarme, su voz desesperada. Por favor, no te vayas. No te vayas así. Podemos ir a terapia. Podemos superar esto. Haré lo que sea necesario. Me aparté de su alcance, sacudiendo la cabeza. No, Sara. Esto no es algo que podamos arreglar con terapia. Cruzaste una línea y no hay vuelta atrás. Tomaste tu decisión, y ahora yo estoy tomando la mía. El silencio entre nosotros se extendió, pesado e insoportable. Por un momento, casi lo lamenté, casi deseé poder volver a los días cuando todo era simple, cuando éramos felices. Pero esos días se habían ido, y fingir lo contrario solo nos arrastraría más hacia abajo. Agarré una bolsa de viaje del armario, echando dentro algunas cosas esenciales, ropa, mi laptop, lo que creía que podría necesitar para unos días fuera. Sara me miraba, su rostro desmoronándose con cada cosa que empaqué. Era como si cada prenda fuera un símbolo de lo que me llevaba, los últimos pedazos de la vida que habíamos compartido. Cuando cerré la cremallera de la bolsa y me la colgué al hombro, ella se plantó frente a mí, bloqueando la puerta. No puedes simplemente irte, dijo, su voz temblorosa. Te amo. Por favor, no nos tires por la borda de esta manera. La miré a los ojos, sintiendo el peso de sus palabras, pero sabiendo en el fondo que eran demasiado poco, demasiado tarde. No estoy tirando nada, Sara. Tú lo hiciste. Yo solo estoy alejándome de los escombros. La esquivé y salí del dormitorio. La casa se sentía más fría, más vacía que nunca, pero no miré atrás. No me permití dudar. La puerta principal se cerró con un clic detrás de mí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la libertad. En el momento en que la puerta se cerró tras de mí, el peso de todo finalmente comenzó a levantarse. No fue un alivio inmediato como había esperado, sino más bien un vacío tranquilo, el tipo de silencio que solo se siente después de una tormenta, cuando los restos están a tu alrededor. Pero al menos la tormenta había pasado. Me subí al coche y me quedé allí por un momento, agarrando con fuerza el volante, mirando hacia la calle silenciosa. No tenía un plan, ni un destino en mente. Todo lo que sabía era que no podía quedarme en esa casa ni un segundo más. La vida que había construido con Sara se había terminado. Y ahora tenía que averiguar cómo reconstruir algo nuevo, algo que no la incluyera. Conduje sin rumbo por un rato.
Las calles estaban vacías a esa hora tan avanzada. Mi mente iba a 1000 por hora, pero al mismo tiempo estaba extrañamente entumecida. Había repasado cada palabra que intercambiamos, cada súplica que ella hizo, pero nada cambiaba la fría realidad de lo que había ocurrido. Ella había roto algo entre nosotros que no podía repararse, sin importar cuántas disculpas o lágrimas ofreciera. Después de unos 20 minutos, me encontré entrando en el estacionamiento de un motel barato. Aparqué en la parte de atrás, no sin notar la ironía, considerando dónde había comenzado esta noche. Pero no estaba de humor para reflexionar. Solo necesitaba un lugar donde dormir, un lugar donde pudiera pensar sin el peso de esa casa sobre mí. El motel estaba tan deteriorado como me lo imaginaba, luces fluorescentes parpadeando en el pasillo, paredes delgadas y el olor a humo rancio impregnándolo todo, pero no me importaba. Pagué la habitación en efectivo, hice el check-in y caminé por el pasillo mal iluminado, con el sonido de mis pasos resonando en las paredes. Cuando abrí la puerta de mi habitación, era tan deprimente como había imaginado. Muebles baratos, una cama que parecía no haber sido cómoda en años y una televisión parpadeante que no tenía intención de encender. Pero no importaba. Esto no era un hogar. No se suponía que lo fuera. Solo era un lugar donde podía existir por la noche sin pensar en lo que vendría después. Tiré mi bolsa de viaje sobre la cama y me senté a su lado, pasándome las manos por el cabello, tratando de calmar la tormenta en mi cabeza. Era extraño. Esta era la primera vez en años que realmente estaba solo. Sin Sara, sin fingir que estábamos bien, solo yo, sentado en una habitación de motel, tratando de procesar cómo mi vida se había desmoronado en una sola noche. Saqué el teléfono y lo miré, sin saber a quién llamar, si a alguien. Mark, mi mejor amigo, probablemente estaba dormido, y no estaba seguro de estar listo para explicarle todo aún. Deslicé mi dedo por los contactos, deteniéndome sobre su nombre por un momento antes de volver a dejar el teléfono. La verdad era que no estaba listo para hablar de eso, no todavía. En su lugar, me recosté en la cama, mirando el techo, mientras el silencio se cerraba alrededor de mí. Mi mente volvió a la discusión en el dormitorio, al modo en que Sara me había suplicado que me quedara, que la perdonara, que arregláramos las cosas. Pero lo que no entendía era que algunas cosas no se podían arreglar. No puedes simplemente tapar una traición como esta y esperar que sane. La confianza no es algo que puedas reconstruir una vez que se ha roto en 1000 pedazos. Le había dado todo, años de mi vida, mi lealtad, mi confianza, y ella lo había tirado por la borda por alguien más, por cualquier emoción o escape que creyera necesitar. No era solo el acto de la infidelidad. Eran las mentiras, los meses de distancia, la forma en que había dejado que nuestro matrimonio se pudriera desde adentro mientras fingía que todo estaba bien. Me giré de lado, la cama del motel crujió bajo mí, e intenté cerrar los ojos, pero el sueño no llegaba. Mi mente seguía reproduciendo el momento en que la vi en el motel, la forma en que me miró, el pánico en sus ojos cuando se dio cuenta de que la había descubierto. Era como un disco rayado en mi cabeza, repitiéndose una y otra vez, negándose a dejarme olvidar. Agarré mi teléfono otra vez, desplazándome por viejas fotos, imágenes de Sara y yo en días mejores. Había una de nosotros en una caminata, sonriendo a la cámara, con los brazos alrededor del otro, luciendo como la pareja perfecta. Era difícil creer que las personas en esas fotos fueran las mismas que habían estado en ese dormitorio horas atrás, destrozándose mutuamente. La luz de la mañana se filtraba a través de las finas cortinas de la habitación del motel, proyectando un tenue resplandor sobre todo. Me desperté aturdido, la rigidez en mi cuello recordándome que este no era un lugar cómodo. Me tomó un segundo despejar la neblina en mi mente, recordar dónde estaba y por qué. Los eventos de la noche anterior volvieron de golpe, y sentí ese vacío en el pecho de nuevo. Pero esta vez era diferente, más distante. Me senté, me froté los ojos y miré el teléfono a mi lado. Esperaba ver un montón de llamadas perdidas y mensajes de Sara, pero no había nada. Parte de mí se sintió aliviado.
Otra parte se preguntaba si había dejado de intentar contactarme o si simplemente estaba esperando que yo volviera arrastrándome. Pero no iba a volver. Sabía que necesitaba hablar con alguien. No podía seguir guardándome todo esto. Mark. Él había pasado por sus propios momentos difíciles antes, y era una de las pocas personas en las que confiaba lo suficiente para contarle todo esto. Agarré mi teléfono y deslicé hasta su nombre, dudando un segundo antes de presionar el botón de llamada. Contestó después de un par de tonos. Su voz estaba adormilada pero preocupada. Oye, amigo, ¿estás bien? Tragué saliva, tratando de encontrar las palabras correctas. No, finalmente dije, mi voz quebrándose un poco. La dejé, Mark. Estoy en un motel ahora mismo. Hubo una pausa al otro lado, ese tipo de pausa en la que sabes que alguien está tratando de encontrar la respuesta adecuada. ¿Qué pasó?, preguntó. Su voz era más suave ahora, como si supiera que esto no era solo una pelea menor. Asterisco asterisco ella me ha estado engañando asterisco asterisco, dije, las palabras salieron amargas y crudas. Asterisco asterisco la atrapé anoche en un motel con otro tipo, asterisco asterisco Mark soltó un suspiro bajo, el tipo de sonido que haces cuando intentas procesar algo demasiado grande, demasiado terrible para comprenderlo por completo. Asterisco asterisco lo siento, hombre. No me lo esperaba, asterisco asterisco. Asterisco asterisco yo tampoco. Quiero decir, tenía mis sospechas, pero no así. Ha estado pasando durante meses. La confronté y seguía intentando mentir para salir de eso. Pero se acabó. Ya terminé, asterisco asterisco. Mark guardó silencio por un momento, y luego preguntó, asterisco asterisco, ¿dónde estás ahora? Asterisco asterisco. Asterisco asterisco en un motel barato en las afueras de la ciudad. Solo necesitaba salir de la casa. No podía quedarme allí, asterisco asterisco. Asterisco asterisco, ¿quieres que pase por allá? Podemos ir a desayunar o algo, hablarlo, asterisco asterisco. La idea de tener a alguien allí, alguien que no formara parte de este enredo de emociones, se sintió como un salvavidas. Asterisco asterisco sí asterisco asterisco, dije, sintiendo un pequeño alivio. Eso ayudaría. Quedamos en vernos en un restaurante no muy lejos de donde me estaba quedando. Y mientras me preparaba, me di cuenta de lo mucho que necesitaba esta conversación. No podía seguir cargando con este peso solo. El trayecto hasta el restaurante fue corto, pero se sintió como si recorriera millas, como si estuviera dejando atrás las ruinas de la vida que había construido y entrando en algo nuevo. No era liberación todavía, pero era un comienzo. Mark ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa en la esquina con 2 tazas de café esperando en la mesa. Me saludó con la mano cuando me vio, con una expresión de simpatía y preocupación. Cuando me senté, empujó una taza hacia mí, sabiendo que la necesitaría. Asterisco asterisco cuéntamelo todo asterisco asterisco, dijo, inclinándose hacia adelante, con las manos alrededor de su taza de café. Y se lo conté. Le hablé de las semanas de distancia, de la creciente sospecha, de las mentiras que Sara había inventado. Le conté cómo la seguí hasta el motel, sobre la confrontación, sobre cómo intentó manipular la situación incluso cuando fue atrapada. Le expliqué todo, pieza por pieza, como si estuviera descargando un peso que había estado cargando durante demasiado tiempo. Mark escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, con una expresión seria. Cuando terminé, se echó hacia atrás, soltando un suspiro lento. Amigo, lo siento. Eso, no hay excusa para lo que ella hizo. Pero me alegra que te hayas ido. No puedes volver de algo así. Asentí, tomando un sorbo de café. Sí, pensé que tal vez podríamos arreglar las cosas, pero después de anoche, no hay nada que arreglar. ¿Y ahora cuál es tu plan?, preguntó con genuina curiosidad. No lo había pensado mucho. No había tenido tiempo para hacerlo. No lo sé todavía, admití.
Supongo que tendré que volver a la casa en algún momento, resolver los próximos pasos. ¿El divorcio? Probablemente mudarme. Las palabras se sentían extrañas, como si no me pertenecieran. Sin embargo, Mark me miró con simpatía. Si necesitas un lugar para quedarte, mi sofá siempre está disponible. No tienes que estar solo en esa casa ahora mismo. La oferta era tentadora, y sabía que lo decía en serio, pero algo dentro de mí sentía la necesidad de enfrentarlo de frente. Necesitaba volver, ver la vida que había dejado atrás, aunque solo fuera para darle sentido a todo. Gracias, dije, logrando esbozar una pequeña sonrisa. Tal vez te tome la palabra, pero creo que necesito volver, aunque no aún. Pasamos la siguiente hora hablando no solo de Sara, sino de todo, de la vida, del trabajo, de las pequeñas cosas que se sentían normales en un mundo que de repente no lo era. De alguna manera, era reconfortante saber que, incluso cuando tu vida se desmorona, algunas cosas permanecen igual. Mark tenía una forma de hacer que todo pareciera más simple, recordándome que esto no era el fin, solo un capítulo realmente doloroso. Al terminar el desayuno y salir al aire fresco de la mañana, me di cuenta de algo, no estaba tan solo como pensaba. Tenía amigos. Tenía una vida fuera del desastre con Sara. Y por primera vez desde anoche, sentí un destello de esperanza. No la esperanza ingenua de que las cosas volverían a ser como antes, sino la esperanza de que podría reconstruir, de que tal vez, solo tal vez, podría encontrarme de nuevo entre los escombros. Vas a superar esto, dijo Mark, dándome una palmada en el hombro mientras nos despedíamos. Eres más fuerte de lo que crees. Asentí, observándolo mientras se alejaba en su auto, con el sol de la mañana subiendo más alto en el cielo. Y mientras volvía a mi coche, me di cuenta de que tenía razón. No me sentía fuerte ahora. No sentía que tuviera ningún control sobre mi vida, pero había dado el primer paso. Y a veces, eso es todo lo que se puede hacer. Me senté en mi coche afuera del restaurante por un momento, observando cómo la luz del sol iluminaba el mundo a mi alrededor. Sentía como si fuera la primera vez que veía la luz del día en meses, aunque solo habían pasado horas desde que había salido de esa casa. Era una sensación extraña, estar al borde de algo nuevo sin tener una idea clara de cuál sería el próximo paso. Pero al menos estaba avanzando. Eso era suficiente por ahora. Sabía que no podía quedarme en este limbo para siempre. Aún quedaba la casa por resolver, y también estaba Sara. Pero en lugar de sentir el peso aplastante de todas las decisiones que tenía por delante, sentí una pequeña calma. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez, no estaba mirando hacia atrás. No estaba pensando en lo que podría haber hecho de manera diferente o cómo había permitido que las cosas llegaran a este punto. Lo que estaba hecho, estaba hecho. Decidí volver a la casa, no porque quisiera verla, sino porque necesitaba empezar a retomar el control de mi vida. Necesitaba enfrentar el desastre, confrontar lo que quedaba. Ya no era la misma persona que se había marchado la noche anterior, el hombre que se había ido con el corazón lleno de ira y traición, aún esperando que hubiera una oportunidad de cambiar las cosas. Ahora solo estaba listo para seguir adelante. El viaje de regreso se sintió más rápido de lo habitual, como si mi mente hubiera cambiado a una marcha superior, enfocada en lo que debía hacerse. La casa apareció a la vista, nuestra casa, aunque ya no se sentía como nuestra. Se sentía como un lugar donde habían vivido dos personas, pero solo una se había preocupado por quedarse. Al llegar al camino de entrada, vi el coche de Sara aún estacionado enfrente. Parte de mí había esperado que se hubiera ido ya, pero sabía que no. Ella no era de las que desaparecían. Se quedaría, aferrándose a la posibilidad de que pudiéramos arreglar las cosas, pero no entendía que no había nada que arreglar. Salí del coche sintiendo el peso de lo que estaba a punto de suceder. Caminé hacia la puerta principal, respirando profundamente antes de entrar. El aire dentro de la casa era denso, cargado con la tensión de la noche anterior.
Sara estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando su teléfono, pero levantó la vista en cuanto entré. Sus ojos estaban hinchados, su rostro pálido. Volviste dijo en voz baja, su voz esperanzada pero frágil. No respondí de inmediato. Simplemente me quedé allí mirándola, tratando de reconciliar a la mujer frente a mí con la mujer que había amado durante años. Pero no podía. Había pasado demasiado. No volví por nosotros dije finalmente, mi voz firme pero fría. Volví para poner las cosas en orden, ella bajó la mirada, sus manos temblaban ligeramente. Sé que estás enojado. Sé que lo arruiné, pero aún podemos, no, la interrumpí, cortando sus palabras antes de que pudiera inventar más fantasías. No podemos. Se acabó, Sara. Lo de anoche no fue solo un error. Fue la verdad saliendo a la luz. Me has estado mintiendo durante meses. Y lo que teníamos, ya no existe. No puedo perdonar eso, Ella parpadeó, procesando la realidad de mis palabras. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero la cerró de nuevo, como si se diera cuenta de que no había nada más que discutir. Pude ver el dolor en sus ojos, pero no sentí lástima por ella. Ella había tomado sus decisiones. ¿Y ahora qué? Preguntó en voz baja, casi susurrando. Me senté frente a ella, sintiéndome extrañamente calmado. Terminemos con esto. Conseguiré un abogado. Dividiremos la casa, las finanzas, todo. Me mudaré tan pronto como encuentre un lugar. No necesitamos alargar esto. Sara bajó la mirada nuevamente, asintiendo lentamente. Supongo que sabía que esto venía, dijo en voz baja, pero no pensé que sucedería de esta manera. Yo tampoco, admití, aunque la verdad era que había sabido por un tiempo que algo estaba mal. Simplemente no había querido aceptarlo. Durante la siguiente hora, hablamos de logística. Fue clínico, casi como un asunto de negocios. ¿Quién se quedaría con la casa? ¿Cómo dividiríamos el dinero? ¿Qué pasos debíamos tomar para finalizar el divorcio? Sara intentó ser civilizada, pero podía ver las grietas en su compostura. De vez en cuando, me lanzaba una mirada llena de culpa, como si quisiera decir algo que arreglara todo, pero nunca lo hizo. Ya no quedaba nada por decir. Cuando terminamos, me levanté, listo para irme. Había empacado lo que necesitaba la noche anterior y no quería quedarme en esa casa un minuto más de lo necesario. Al tomar mi bolsa, Sara se levantó, sus ojos nuevamente llenos de lágrimas. Lo siento, dijo en voz baja, por todo. Nunca quise lastimarte. La miré, sintiendo una extraña sensación de desapego. Las palabras ya no significaban nada. No cambiaban nada. Lo sé, respondí, mi voz tranquila pero definitiva, pero ya es demasiado tarde. Y con eso, salí por la puerta, dejando atrás la vida que habíamos construido. No sabía a dónde iba todavía, tal vez a la casa de Mark por unas noches, tal vez a un hotel hasta que encontrara algo más permanente. Pero mientras conducía, me di cuenta de algo importante, por primera vez no estaba mirando hacia atrás. No estaba pensando en lo que podría haber hecho diferente o en cómo podría haber salvado nuestro matrimonio. Estaba pensando en lo que vendría después, en cómo iba a reconstruir. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, no me asustaba. Se sentía como libertad. Y eso era suficiente. La casa, los recuerdos, las mentiras, todo quedaba atrás. Ahora solo tenía que seguir conduciendo, seguir avanzando. Y eso fue exactamente lo que hice. Eliminé la foto, luego otra y otra. Cada imagen me parecía una mentira ahora, un recordatorio de lo que pensé que teníamos pero que nunca fue real. Cuanto más revisaba,
más me daba cuenta de cuánto de mi vida había invertido en alguien que no era quien pensé que era. Finalmente, dejé el teléfono a un lado y me quedé mirando el techo, dejando que el silencio se asentara. No había vuelta atrás. Lo sabía ahora. Ninguna cantidad de palabras o promesas podía cambiar lo que había sucedido. Sara había tomado su decisión, y ahora yo había tomado la mía. Era la primera noche de mi nueva vida, solo. Pero tal vez eso no era algo tan malo. Tal vez, después de todo, era hora de descubrir quién era yo sin ella, de reclamar las partes de mí mismo que había perdido en años de intentar aferrarme a algo que ya estaba roto. Mientras me sumía en un sueño inquieto, un pensamiento seguía repitiéndose en mi mente: se acabó. Y esta vez, no tenía miedo de lo que eso significaba.